En esta exposición se llevará a cabo el tema de la infección por salmonela, que es la salmonelosis, y será expuesta por Edgar Osvaldo Hernández Santos, Diana Sofía López Villaseñor, Alonso Trinidad Alfaro Gudiño, Karen Michelle Chávez Navarro y su servidor Luis Jesús Asensio Gaitán. Para comenzar, empezaremos definiendo qué es la salmonela. La salmonela, de nombre común salmonella, es un género bacteriano perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, constituido por bacilos gram negativo, intracelulares anaerobios, facultativos, con flagelos perítricos. Constituye un grupo importante de patógenos para animales y humanos. Está compuesta por dos especies, S. enterica y S. bongori, de las cuales la S. enterica representa la especie de mayor patogenicidad. La salmonela es un género bacteriano importante que causa una de las formas más comunes de la intoxicación alimentaria por todo el mundo. A lo largo de la historia, la fiebre tifoidea causada por tifus cerobar de la entérica de las salmonelas accionó muchos brotes calamitosos y la gente reconoció el eslabón entre esta enfermedad y contaminó eventual la comida o las bebidas. Normalmente esta bacteria puede presentar complicaciones que ponen en riesgo la vida si la infección se propaga más allá de los intestinos. O sea que el riesgo de adquirir la infección por salmonela es mayor si viajas a países con condiciones de higiene deficientes. Pero para que sea o sea, se necesita una cantidad muy grande de la bacteria para que pueda ocasionar la infección que se conoce como salmonelosis, que se hablará en la siguiente diapositiva. Y para esta se requieren de entre 106 y 108 bacterias. ¿Qué es la salmonelosis? La infección por salmonela o salmonelosis es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se libera mediante las heces. Los humanos se infectan con mayor frecuencia mediante el agua o alimentos contaminados. En general, las personas que tienen una infección por salmonela no tienen síntomas. Otras personas manifiestan diarrea, fiebre y calambres abdominales dentro de las 8 a 72 horas. La mayoría de las personas sanas se recuperan dentro de unos pocos días sin tratamiento específico. La salmonelosis es una infección que obviamente causa la salmonela y generalmente causa diarrea en los seres humanos. Esta bien se puede contagiar de persona a persona o por ingesta de agua o alimentos contaminados. Entre ellos podría ser la leche no pasteurizada, la carne poco hecha, los huevos, productos de pollería, mariscos, etcétera. Historia. El primer aislamiento de microorganismos del grupo Salmonella fue en 1884 por Gaffky y en el año 1886 el género Salmonella fue descrito por el epidemiólogo y patólogo estadounidense Theobald Smith, logrando aislar la bacteria en cerdos con cólera, aunque el organismo recibe su nombre en honor a su jefe, el norteamericano y patólogo veterinario Daniel Elmer Salmon, administrador del programa de investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El género Salmonella fue nombrado después de los salmones de Daniel Elmer, patólogo veterinario que ejecutó el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el programa de investigación del microorganismo USDA en los 1800. Así como Theobald Smith, él encontró salmonelas en los cerdos que sucumbieron a la enfermedad conocida como peste porcina. Respecto a la investigación del señor Elber, el problema sanitario que plantea el microorganismo descubierto por él, la salmonelosis es mundial porque salmonela es habitual en el tracto intestinal de los animales domésticos y en algunos casos de los salvajes, como las aves, los mamíferos y los reptiles, y recientemente ha adquirido mayor importancia debido a la intensificación de la producción de alimentos. Aquí hay clasificación de serotipos de salmonela según su hospedador.
Y tenemos serotipos adaptados al hombre, que son la Salmonella typhi, Salmonella paratyphi AB, que son en aves, la Salmonella sendai. Y por parte de los serotipos adaptados a animales, en las aves tenemos la Salmonella pujorum y Salmonella hyenarum. Para los vacunos tenemos la Salmonella Dublin. Para el ovino la Salmonella abortus ovis. Para el equino la Salmonella abortus equi. Para el cerdo la Salmonella cholerae suis. Para el conejo tenemos la serovariedad perteneciente a la subespecie 3. Y en otros serotipos no adaptados a hospedadores específicos que afectan a conejos y personas, tenemos la Salmonella typhimurium y la Salmonella enteriditis. Sin embargo, la mayoría de los serotipos se encuentran en una gran diversidad de huéspedes. Por lo general, esos serotipos causan gastroenteritis, que suele ser un trastorno sin complicaciones y no requiere tratamiento, aunque puede ser grave en los niños, los ancianos y los pacientes inmunodeprimidos. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos, solo se utilizan los antibióticos a pacientes con fiebre elevada, con lactantes con fiebre alta y en aquellas personas que presentan una clínica más grave. Y abajito tenemos una tabla con condiciones de crecimiento de Salmonella, donde tenemos que la temperatura, el mínimo es 5.2, el óptimo de 35-43, el máximo de 46.2. Para el pH tenemos que el mínimo es 3.8, el óptimo de 7-7.5 y el máximo es de 9.5. Y para la actividad de agua, el mínimo es el 0.93, el óptimo 0.99 y el máximo mayor a 0.99. Datos y cifras. La salmonela es una de las 4 principales causas de enfermedades diarreicas. En la mayoría de los casos de salmonelosis son leves. Algunas veces la enfermedad puede llegar a ser mortal, pero también la gravedad de la enfermedad depende de los factores propios del huésped y del serotipo de salmonela. La resistencia de los antimicrobianos es un problema de salud pública mundial. La salmonela es uno de los microorganismos entre los que han aparecido algunos serotipos resistentes a los antimicrobianos que afectan a la cadena alimentaria. Otro punto importante es que las medidas de prevención contra la salmonelosis se recomiendan prácticas básicas de higiene de los alimentos como su cocción completa, desde lavar bien cualquier tipo de alimento, más que nada frutas, verduras y eso, y en cárnicos pues la cocción completa, o sea que nada sea término medio ni crudo o semicrudo. La enfermedad y los síntomas. La salmonelosis generalmente se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y a veces pueden ser vómitos. Esta es una enfermedad que es provocada por la salmonela. Estos síntomas de la enfermedad comienzan a manifestarse entre las 6 y las 72 horas, generalmente de 12 a 36 horas, después de ingerir esta salmonela. Y la enfermedad pues normalmente dura entre 2 y 7 días. En la mayoría de los casos los síntomas de salmonelosis son relativamente leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico, pero hay otros casos particularmente en lo que los pequeños o los ancianos son los más afectados, ya que la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida de ellos, ya que pues sus defensas a veces no son tan buenas. ¿Cómo se contamina? Pues sus fuentes de transmisión de esta salmonela está muy presente en los animales domésticos y salvajes. Son prevalentes
prevalentemente en animales comestibles como las aves de corral, los porcinos y los vacunos, y también en mascotas como los gatos, perros, pájaros y reptiles, como más que nada las tortugas. La salmonela puede atravesar toda la cadena alimentaria, desde los piensos para animales y la producción primaria hasta los hogares o los establecimientos e instituciones de servicio de comidas. Esto por lo generalmente las personas contraen la salmonelosis a través del consumo de alimentos contaminados, como el origen animal, que ya habíamos dicho que es pues los aves de corral, la leche, huevo, carne, etcétera, aunque también hay otros alimentos que se han vinculado a la transmisión, como por ejemplo las hortalizas contaminadas por estiércol. Cuando hay riegos, normalmente eso más que nada es cuando hay riegos que hacen que al no sé, regar, estas aguas residuales contaminadas de cuando limpian algo o bañan hasta los mismos animales, se van a donde tienen su sembrío. O también puede ser de que cuando llueve, si hay más arriba, pues más que nada, no sé, mezcal, y el mezcal le echan veneno o lo fumigan, a la hora de que llueve o de que riegan o así, ese veneno se va por la tierra y es lo que llega hasta las frutas o verduras que tengan más abajo sembradas. Esta es una tabla de un agente causal y de alimento implicado en España en el año 2003. Este fue un Centro Nacional de Epidemiología, que es el Instituto de Salud de Carlos III en el 2015. Pues aquí se muestra las bacterias, los diferentes tipos de bacterias que se encontraron en los lácteos, como queso o huevo y ovoproductos, carne, pollo, pescado y mariscos, repostería y nata, ensaladas vegetales, otros tipos de muestras de estos en desconocidos, y pues su total de cada hilera de los tipos de bacteria. En esta misma tabla también hay los parásitos, los virus y las sustancias tóxicas. Y también pues cada uno de estos alimentos o lácteos tienen su total de desde bacterias, parásitos, virus y demás. Los tratamientos, en el caso grave, el tratamiento es la reposición de los electrolitos. Esto es ya que pues tras los vómitos y la diarrea pues se pierde tal suministro de electrolitos por, la deshidratación. Pues en suministro, los electrolitos como los iones de sodio y potasio y cloruro, esos son pues más o menos los que se tienen que ingerir. Y pues claro, es la rehidratación. La terapia antimicrobiana sistemática no está recomendada para casos leves o moderados en personas sanas. Esto se debe a que los antimicrobianos podrían no eliminar completamente la bacteria y seleccionar cepas resistentes, con lo cual el fármaco se volverá ineficaz. Pero pues sin embargo, los grupos de riesgo como los lactantes, los ancianos y los pacientes inmunodeprimidos podrían necesitar tratamientos antimicrobianos. Los antimicrobianos se administran también si la infección se propaga desde el intestino a otras partes del organismo. De prevención. La prevención exige medidas de control en todas las etapas de cadenas alimentarias.
desde la producción agrícola hasta la elaboración, fabricación y preparación de alimentos, tanto en establecimientos comerciales como en los hogares. Las medidas de prevención en relación con salmonela en el hogar son similares a las adoptadas contra otras enfermedades bacterianas de transmisión alimentaria. Es preciso supervisar atentamente el contacto entre lactantes, niños pequeños y mascotas, como gatos, perros y tortugas, que pueden transmitir salmonela. Los sistemas nacionales y regionales de vigilancia sobre las enfermedades de transmisión alimentaria son medios importantes para determinar y seguir de cerca la situación relativa a esas enfermedades y para detectar tempranamente la salmonelosis y otras infecciones intestinales y darles respuesta con el fin de impedir su ulterior propagación. Recomendaciones para el público y los viajeros. Las siguientes recomendaciones les permitirá viajar con seguridad. Asegúrese de que los alimentos estén debidamente cocinados y aún calientes al servirlos. Evite la leche cruda y los productos elaborados con leche cruda. Beba solo leche pasteurizada o hervida. Evite consumir hielo a menos que esté hecho con agua potable. Si el agua es de salubridad dudosa, hiérvala o si no fuera posible, purifíquela con un desinfectante fiable de liberación lenta, habitualmente disponibles en farmacias. Lávese a fondo y frecuentemente las manos con jabón, en particular después de haber tenido contacto con mascotas o animales de granja y haber utilizado el inodoro. Lave cuidadosamente las frutas y hortalizas, especialmente si las consume crudas. De ser posible, las hortalizas y las frutas se deberían pelar. Recomendaciones para los manipuladores de alimentos. La OMS ofrece la siguiente guía para las personas que manipulan alimentos. Tanto en el ámbito profesional como en el doméstico, los manipuladores de alimentos deben tener sumo cuidado al preparar alimentos y observar las normas de higiene en la preparación de los alimentos. Los manipuladores profesionales de alimentos deben notificar inmediatamente a sus empleadores todo episodio de fiebre, diarrea, vómito o lesiones cutáneas infectadas y visibles. Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS sirve de base para los programas educativos destinados a capacitar a los manipuladores de alimentos e informar a los consumidores. Las 5 claves son especialmente importantes para prevenir intoxicaciones alimentarias. Esas claves son las siguientes. Manual sobre las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Recomendaciones para los productores de frutas, hortalizas y pescado. Las 5 claves para cultivar frutas y hortalizas más seguras. Promover la salud mediante la disminución de la contaminación microbiana y las 5 claves para una mayor inocuidad de los productos de acuicultura con objeto de proteger la salud pública de la OMS. Informan a los trabajadores rurales, incluidos los pequeños productores que cultivan frutas y hortalizas y pescan para consumo propio y de sus familias, y para la venta en el mercado local sobre las prácticas más importantes para prevenir la contaminación microbiana. Las 5 claves para cultivar frutas y hortalizas más seguras son: practicar una buena higiene personal, proteger los campos de la contaminación fecal por animales, utilizar residuos fecales tratados, evaluar y gestionar los riesgos del agua de riego, mantener limpios y secos los equipos de cosecha y las instalaciones de
Almacenamiento. 5 claves para cultivar frutas y hortalizas más seguras. Las 5 claves para una mayor inocuidad de los productos de acuicultura son objeto de proteger la salud pública son: mantener una buena higiene personal, limpiar el estanque, gestionar la calidad del agua, cuidar la salud de los peces, utilizar el equipo de captura y recipientes limpios. Continuando con los temas sobre nuestra bacteria que es la salmonela, tenemos que la salmonela y los alimentos. La salmonela es una bacteria que frecuentemente da origen a enfermedades que son causadas por la ingesta de alimentos, conocidas como intoxicaciones alimentarias, lo que quiere decir que se dan estas intoxicaciones al consumir el alimento que ya está contaminado con la bacteria de la salmonela. Y se estima que cada año en los Estados Unidos la salmonela da origen a 1 millón de casos de enfermedades causadas en los alimentos por esta misma bacteria, ya que los brotes de salmonela han sido vinculados a contaminación de alimentos como pepinos, pollo, huevos, pistachos, atún crudo, germinados y entre otros alimentos que nosotros consumimos, y que se debe tener la precaución al momento de su elaboración para que no sufra con esta bacteria y no nos afecte a nosotros. ¿En qué alimentos está? Bueno, la salmonela puede estar en una gran variedad de alimentos. Por ejemplo, tenemos la carne de res, pollo, en huevos, fruta, en carne de cerdo, germinados, verduras, también en alimentos procesados como mantequillas, frutos secos, pasteles, carnes congeladas, trocitos de pollo, platos de pollo relleno y también en los embutidos. Los brotes por enfermedades por salmonela se vinculan o se relacionan a la contaminación de muchos alimentos, puesto que estos, al portar la bacteria, a ellos no les afecta, pero sí nos afecta a nosotros al momento de consumirlas, y eso es lo que repercute en nuestra salud. Los alimentos que están contaminados con esta bacteria por lo general tienen un aspecto y olor normal, o sea que tú a simple vista no te das cuenta si el alimento que vas a comer o comprar está contaminado. Por lo que para poder saber si un alimento tiene este microorganismo o esta bacteria, se tienen que hacer análisis de laboratorio adecuados para podernos estar seguros de que sí lo tiene o no tiene esta bacteria, así como prevenir la infección de esta. ¿Qué hago si tengo una infección por salmonela? Pues lo más importante sería consultar al médico para que él ya sepa y te diga lo que tienes que hacer, o igual al proveedor de atención médica que tú tengas, para que desde un principio tengas a alguien que te recete y te cuide para que no se pueda complicar esa enfermedad. Normalmente se tiene diarrea y fiebre de más de 102 grados Fahrenheit. La diarrea puede estar por más de 3 días y no desaparecer. También se puede defecar con sangre. Se pueden tener vómitos prolongados que no permiten que se mantengan líquidos en el cuerpo, lo que puede llevar a una deshidratación, que es algo de lo más grave que te puede dar. Algunos signos, como por ejemplo algunos signos de deshidratación, son los siguientes. Se puede producir escasa orina, o sea que no orines nada, sequedad en la boca y garganta y mareos cuando te pones de pie. Por lo tanto es muy peligroso que tengas deshidratación, y ya sea que sea leve o que sea muy grave. Es importante seguir las indicaciones de limpiar, separar y cocinar y enfriar los alimentos
para ayudar a mantenernos y a nuestra familia seguros frente a una posible intoxicación alimentaria. Por ejemplo, al momento de preparar alimentos, se tiene que tener mucho cuidado, puesto que esos alimentos los pueden consumir niños, mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunológico muy débil, adultos mayores que pueden contraer esta enfermedad y son los más propensos a que la salmonelosis les dé muy fuerte y puede llegar incluso hasta la muerte. Bueno, la limpieza es muy importante, pues es un mecanismo que nosotros podemos hacer para prevenir que se produzca salmonela y que no llegue al alimento. Por ejemplo, unos métodos se pueden lavar las manos con jabón, obviamente, durante 20 segundos antes y después de tocar huevos o en general cualquier alimento que estemos preparando, como carne de res, de ave, pescados, mariscos, entre otros, para asegurarnos de nosotros mismos no contagiar al alimento de una posible bacteria. También es importante lavar los utensilios de cocina que nosotros utilicemos, como tablas de cortar, platos y todo eso con superficies jabonosas después de preparar cada alimento y antes también, para asegurarnos de que no se produzca una contaminación por medio de estos utensilios hacia el alimento y que no lleve alguna bacteria. No lave la carne de res o de ave o huevos antes de cocinarlos, ya que los microbios se pueden propagar a otros alimentos, utensilios y superficies. Debemos desinfectar las superficies que entren en contacto con los alimentos con una solución recién preparada de una cucharada de cloro líquido para asegurarnos de que esa superficie no esté totalmente limpia de cualquier microorganismo, puesto que va a estar en contacto con el alimento. Y si no está totalmente limpia, ese alimento se llevará con él algún microorganismo o bacteria que haya estado en la superficie y lo ocasionará que se contagie el alimento y ese mismo alimento perjudicará a la persona que lo compre, lo consuma y caiga por una intoxicación por ese alimento. En este punto separamos la carne de res, la carne de ave, los productos del mar, que vienen siendo los pescados y mariscos, los huevos crudos de los demás alimentos, cuando los coloquemos dentro del carro del supermercado y cuando los guardemos en el refrigerador. También mantenemos la carne de res y la carne de ave y los productos como el pescado y mariscos crudos separados de los alimentos que ya están listos para comer, como por ejemplo las ensaladas y los embutidos. También usar diferentes tablas de cortar y platos para las frutas y verduras y para la carne de res o de ave, los productos como mariscos y pescados y los huevos que están crudos. Nunca colocamos alimentos cocidos en un plato que antes haya tenido carne de res, carne de ave, pescado y mariscos o huevos crudos. Todo esto con el fin de evitar una contaminación cruzada. Cocinar. De preferencia hay que tener un termómetro de alimentos para asegurarnos de que estos hayan tenido una cocción de manera adecuada, que la temperatura interna haya sido la suficiente como para poder consumir, como por ejemplo 145 grados Fahrenheit para la carne de res, ternera, cordero y pescado, dejando que la carne repose 3 minutos antes de cortarla o comerla. 145 grados Fahrenheit para la carne de cerdo o el jamón
Al igual que la anterior, debemos de dejar 3 minutos antes de cortarla o consumirla. 160 grados Fahrenheit para la carne molida de res, de cerdo, de ternera o de cordero. 160 grados Fahrenheit para los platos con huevo. 165 grados Fahrenheit para la carne de ave, incluida la carne molida de pollo y de pavo. Y 165 grados Fahrenheit para los guisados. Para enfriar, debemos de mantener una temperatura en el refrigerador de 40 grados Fahrenheit o menos. Refrigerar o congelar los alimentos perecederos, los alimentos preparados y las sobras dentro de 2 horas o dentro de 1 hora si la temperatura es de 90 grados Fahrenheit o más. ¿Quiénes son los más propensos a contraer una infección por salmonela? Las infecciones por salmonela ocurren con más frecuencia en los niños menores de 4 años. Por lo general, los seres humanos se contagian a través de productos de origen animal, como la carne de ave, carne de res, pescado, huevos y productos lácteos. No obstante, en ocasiones, otros alimentos, tales como frutas, verduras y productos de panadería, han causado brotes, con más frecuencia cuando están contaminados por el contacto con un producto animal. Tanto se puede propagar las bacterias al beber agua contaminada, al igual que a través del contacto con mascotas infectadas, como pollos, serpientes, tortugas, lagartos y otros reptiles. La fiebre tifoidea se contagia únicamente a través del contacto con una persona infectada o un elemento contagiado por una persona infectada. Resultados. Las infecciones por salmonela se desencadenan frecuentemente tras el consumo de ciertos alimentos crudos o no cocidos en los que las bacterias están a menudo naturalmente presentes. Es conveniente educar a los consumidores y manipuladores de alimentos en el manejo y cocinado seguro de las carnes, huevos y otros elementos crudos que sean importantes en la contaminación con esta bacteria. Es importante que en todo brote presentado se lleve a cabo una exhaustiva investigación epidemiológica en la cual se tenga en cuenta aspectos como la búsqueda de una fuente común de infección, la realización de encuestas a los afectados y manipuladores de alimentos, el cierre del local de donde se sospecha provino el alimento contaminado y de los proveedores del mismo. Así mismo, la realización de análisis de laboratorio a los alimentos implicados en el brote, incluyendo a su vez cultivos de materia fecal y sangre de los afectados y manipuladores de alimento, así como también estudios serológicos en estos mismos.